En el frío amanecer, un levita abre la puerta y se encuentra con una escena de horror indescriptible. Su concubina yace inerte en el umbral, sus manos extendidas como buscando un último resquicio de esperanza. La noche anterior había sido un torbellino de violencia y depravación, un abismo de oscuridad en el corazón de Gibea. ¿Qué atrocidades habían ocurrido bajo el manto de esa noche? ¿Qué destino sombrío había sellado el destino de Israel? Acompáñennos a desentrañar los misterios de esta trágica historia donde la justicia y la venganza se entrelazan en un clímax de desesperación y redención. En los días en que no había rey en Israel, el país vivía tiempos de incertidumbre y anarquía. Entre las colinas remotas del monte de Efraín habitaba un levita en relativa soledad. A pesar de su devoción a Dios y su linaje sacerdotal, la vida del levita no era fácil. Su compañera era una concubina, una joven de Belén de Judá, a quien había tomado como suya en un intento por llenar el vacío en su corazón y en su hogar. La relación entre el levita y su concubina estaba lejos de ser perfecta. La joven, cansada de la vida austera y solitaria en Efraín, había sido infiel a su marido. Esta traición fue un golpe profundo para el levita, un hombre de principios y devoción. La concubina, sintiéndose culpable y buscando refugio, huyó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Durante este tiempo, el levita se debatió entre la ira y el deseo de reconciliación. Finalmente decidió buscar a su concubina y llevarla de vuelta a casa. Con determinación emprendió el viaje hacia el sur, llevando consigo a su criado y 2 asnos. El camino era largo y arduo, pero la esperanza de recuperar a su amada lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar a Belén, fue recibido por el padre de la joven, quien lo acogió con hospitalidad y alegría. Durante 3 días, el suegro del levita lo agasajó con comida, bebida y alojamiento, tratando de apaciguar cualquier resentimiento. Cada mañana, el levita se levantaba con la intención de regresar a su hogar con su concubina, pero el suegro insistía en que se quedara un día más. El levita, aunque impaciente, aceptaba la hospitalidad y posponía su partida día tras día. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, el levita decidió finalmente regresar, a pesar de los intentos del suegro para retenerlos. Al atardecer, mientras se alejaban de Belén, el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre el camino. La noche se acercaba rápidamente y el levita sabía que debía encontrar un lugar seguro para pasar la noche antes de que la oscuridad los envolviera por completo. El sol comenzaba a declinar cuando el levita, su concubina y su criado se acercaban a Jebús, la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. A medida que avanzaban, el criado sugirió que se detuvieran allí para pasar la noche, señalando que ya estaba oscureciendo y que necesitaban un lugar seguro para descansar. Pero el levita, con una firme resolución, respondió que no irían a una ciudad de extranjeros, sino que pasarían hasta Gibea. Con la decisión tomada, el grupo siguió adelante a pesar del cansancio que pesaba sobre ellos. El camino se tornaba más difícil a medida que la oscuridad se apoderaba del cielo, pero la determinación del levita los impulsaba a seguir. Finalmente, al caer la noche, llegaron a Gibea, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Esperaban encontrar la misma hospitalidad que habían recibido en Belén, pero pronto se dieron cuenta de que no sería así. La ciudad parecía indiferente a los viajeros y nadie les ofreció alojamiento. Desconcertados y agotados se sentaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les mostrara compasión y los acogiera en su hogar. Mientras la noche avanzaba, un anciano que regresaba del trabajo en el campo se percató de su presencia en la plaza. Este anciano, también originario del monte de Efraín, se acercó y les preguntó a dónde iban y de dónde venían. El levita le explicó que habían venido de Belén de Judá y que se dirigían a su hogar en el monte de Efraín, pero que no habían encontrado a nadie que los recibiera en Gibea. Conmovido por la historia y movido por la solidaridad de compartir una tierra común, el anciano les ofreció refugio en su casa. Con alivio, el levita, su concubina y su criado aceptaron la oferta del anciano y lo siguieron hasta su hogar.
Una vez en la casa, el anciano les ofreció comida y agua para lavarse los pies. Los viajeros se sintieron agradecidos por la hospitalidad que finalmente encontraron. La comida fue sencilla pero reconfortante, y por un momento la tensión del viaje se disipó. El anciano se aseguró de que todos estuvieran cómodos y bien atendidos, mostrando una amabilidad que contrastaba fuertemente con la indiferencia del resto de la ciudad. La tranquilidad de la noche les envolvió mientras comían y bebían. La atmósfera era de aparente calma. El levita se sintió aliviado, creyendo que finalmente podrían descansar sin más problemas. Sin embargo, la paz que experimentaban era solo la calma antes de la tormenta. Dentro de la casa del anciano se sentían seguros, ajenos a los peligros que acechaban en las sombras de Gibea. La noche avanzaba y la tranquilidad reinaba en la casa del anciano cuando, de repente, un ruido inquietante rompió la paz. Hombres malvados de Gibea rodearon la casa, golpeando la puerta con fuerza. Voces llenas de perversidad resonaban en la oscuridad, exigiendo que el levita saliera. El sonido de los golpes y los gritos llenaron de miedo a los ocupantes de la casa y la tensión se hizo palpable. Los hombres de Gibea utilizaban un eufemismo que escondía sus verdaderas intenciones: abusar sexualmente del levita. La situación se tornaba cada vez más peligrosa y desesperada. El levita y su concubina se miraban con terror, comprendiendo la gravedad de la situación. El anciano, horrorizado por la demencia de los hombres de Gibea, salió a la puerta intentando razonar con ellos. Les rogó que no cometieran tal maldad y le ofreció en su lugar a su propia hija virgen y a la concubina del levita. Aunque impaciente y desesperada, la oferta del anciano mostraba su intento de proteger a su huésped a cualquier costo. Sin embargo, los hombres de Gibea no quisieron escuchar. La situación se volvió aún más tensa y el anciano y el levita se vieron forzados a tomar una decisión terrible para intentar salvar sus vidas. En un acto de desesperación, el levita tomó a su concubina y la llevó afuera, entregándola a los hombres de Gibea. Los hombres se abalanzaron sobre ella, llevándola lejos de la seguridad de la casa. Lo que siguió fue una noche de horror indescriptible. Los hombres abusaron de la concubina durante toda la noche, infligiendo un sufrimiento inimaginable hasta el amanecer. Cuando la primera luz del día comenzó a asomar en el horizonte, los hombres de Gibea finalmente dejaron a la concubina, malherida y desgastada por el abuso. La mujer apenas tuvo fuerzas para regresar a la casa del anciano. Tambaleándose, se arrastró hasta la puerta y colapsó con las manos en el umbral, exhausta y al borde de la muerte. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, el levita salió de la casa del anciano, dispuesto a continuar su viaje de regreso al monte de Efraín. Al abrir la puerta se encontró con una escena desgarradora. Su concubina yacía en el suelo, inmóvil, con las manos extendidas sobre el umbral. La palidez de la muerte cubría su rostro y su cuerpo mostraba señales de la brutalidad a la que había sido sometida durante la noche. El levita reaccionó con una frialdad impresionante ante la tragedia. Sin mostrar signos de dolor, se acercó a su concubina y le pidió que se levantara, pero ella no respondió. Su concubina había muerto debido a las torturas que sufrió. Sin embargo, el levita no mostró emociones. En cambio, tomó su cuerpo y lo colocó sobre un asno, iniciando el viaje de regreso al monte de Efraín, sin detenerse a lamentar lo sucedido. Al llegar a su hogar planeó una acción que conmocionaría a toda Israel. Desmembró el cuerpo de su concubina en 12 partes y las envió a las tribus de Israel como un llamado a la justicia por lo ocurrido en Gibea. Este acto provocó una reacción inmediata en Israel, donde las tribus horrorizadas se reunieron en Mizpa para deliberar sobre cómo responder ante tal atrocidad. El levita relató los eventos con detalles, influyendo en los líderes tribales, quienes decidieron tomar acción militar contra la tribu de Benjamín, quienes protegían a los culpables. A pesar de los esfuerzos por resolver la situación pacíficamente, Benjamín se negó a entregar a los responsables, lo que desató una guerra civil. La batalla entre las tribus de Israel y Benjamín fue intensa y sangrienta, con muchas bajas de ambos lados. Finalmente, la superioridad numérica de Israel resultó en la derrota de Benjamín, dejando a la tribu al borde de la extinción y causando un profundo dolor en la nación por la violencia fratricida. Hermano querido, Dios está a la puerta y llama.
Él está esperando que le abras las puertas de tu corazón para cenar contigo. Así que, hermano, en el día de hoy te animo a recibirlo en tu corazón y a buscar más de Él. Yo me despido por hoy, pero Dios se queda contigo, mi hermano. Hasta la próxima.